¿Existe relación entre la creatividad y las emociones? Y si existe relación entre ambas, ¿cómo se relacionan? ¿Qué características tienen entre la relación entre ambos conceptos? Ambos conceptos que sin duda son sumamente significativos en la labor docente. Para desentrañar el tipo de vínculos que existe entre la emoción y la creatividad, las invito a revisar algunos conceptos. Imaginemos, para eso, que nos proponen hacer una actividad que implique un proceso creativo, que implique una experiencia de creación. Imaginemos, por ejemplo, que nos convocan a hacer la planificación de una actividad. O, ¿por qué no?, que tenemos que hacer un diseño específico para un acto educativo. Esta experiencia creativa que tenemos que iniciar casi por obligación, aunque nos guste, nos va a estar generando una emoción. Para pensar cuál es la relación entre la experiencia creativa y las emociones, las invito a seguir pensando e imaginar qué tipo de emoción podríamos sentir ante la necesidad y o el deseo de iniciar una experiencia creativa. Podría ser que la experiencia que tenemos que realizar no nos gusta demasiado y esto nos estaría generando algún tipo de aversión o molestia. Podríamos también pensar que nos sentimos incapaces de realizar la experiencia que se nos propone, la actividad que se nos propone, y nuestras emociones estarían más bien del lado del temor, tal vez algo de distracción y un poco de sorpresa si no esperábamos semejante propuesta. Podríamos, no obstante, sentirnos seguros respecto del propósito que tenemos que llevar adelante y estar atravesando alguna de estas emociones, o bien también podría tratarse de una experiencia creativa que nos gusta, nos da alegría, nos da serenidad. Lo cierto es que cuando iniciamos una experiencia creativa, seguramente vamos a estar arrancándolas con una emoción, atravesando una o más emociones, atravesando una situación emocional particular. La pregunta es, ¿existe relación entre ese estado emocional y la forma en que llevamos a cabo la experiencia? Y más aún, ¿existirá relación entre lo que sentimos a la hora de ponernos creativos y el resultado del producto obtenido? Y en todo caso, ¿cuál es el mejor contexto para desarrollar una creación? ¿Qué deberíamos estar sintiendo a la hora de iniciar una propuesta de creatividad? ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser las mejores emociones para ponernos más creativos? Lo que sabemos es que las emociones condicionan la creatividad. Seguramente el sentido común te dijo que no va a ser igual si te sentís a disgusto creando o si estás conforme. No es lo mismo si estás nerviosa o si estás serena. No es lo mismo si estás alegre o sentís tristeza. Tu creatividad va a estar directamente asignada por el tipo de emociones que atravieses a la hora de generar acciones creativas. También el aprendizaje va a estar fuertemente condicionado por las emociones. Vamos a saber por qué. En principio vamos a preguntarnos biológicamente, ¿qué son las emociones? ¿Cuál es el sustrato fisiológico de una emoción? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos una emoción? Las emociones son algo así como un conjunto de sustancias químicas. Podríamos decir que cada vez que atravesamos una emoción, nuestro cuerpo segrega determinadas sustancias llamadas neurotransmisores que van a guardar la información de lo que estamos sintiendo. Esas sustancias químicas que van a atravesar nuestro cuerpo van a actuar de alguna manera como brújula, nos van a estar orientando, según sean placenteras o displacenteras, fuertes, estables, profundas, van a estar diciendo hacia dónde debemos ir. Por ejemplo, si nos sentimos alegres y serenos, vamos a saber que tenemos que continuar en el lugar o en la circunstancia en que estamos. Si una persona nos da calma, nos da serenidad, nuestro cuerpo nos está informando que esa persona nos hace bien y debemos continuar con el vínculo. No obstante, por el contrario, si una situación nos genera temor, nos genera miedo, el cuerpo, a través de estas sustancias químicas, nos va a estar diciendo que es mejor huir
o al menos ponerse a resguardo. Las emociones tienen como fundamental función orientar nuestra acción y nuestro pensamiento. Por otro lado, las emociones nos van a estar dando una cuota de energía. Algunas emociones nos llenan de energía, nos dan fuerza para ponernos a actuar. También puede ser que nos den fuerza, por ejemplo, para escapar. Seguramente cuando estamos felices, cuando estamos eufóricos, sentimos una gran energía para disfrutar. También cuando sentimos enojo, tenemos una sobrecarga de energía para actuar en consecuencia con el objeto o la situación que enoja. No obstante, por ejemplo, la tristeza va a ser una emoción que nos quite energía para orientar el accionar a partir de acá. Por tanto, las emociones no son otra cosa que información que nos da el cuerpo. Nuestro cuerpo, a través de la segregación de estas sustancias químicas, va a estar informándonos cómo debemos actuar. ¿Cómo se generan las emociones en el cuerpo? Arrancan en lo que llamamos el sistema límbico de nuestro cerebro y es desde allí, a partir del cerebro límbico, que llegan a través de las glándulas suprarrenales a todo nuestro cuerpo. En forma de estas sustancias químicas, de esta información del sistema nervioso, va a estar informando a todo el cuerpo, a todos nosotros, a través de esta unidad que compone nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo. La emoción va a estar orientando la acción y el pensamiento. De esta manera, las emociones nos pueden poner básicamente en dos situaciones personales. Nos van a poner en dos modos, por decirlo de alguna manera. Las emociones nos pueden poner en el modo defensa, es decir, prepararnos para defender, activando el llamado sistema simpático, o bien nos pueden poner en un sistema más creativo, ya no de defensa, sino de acción, de promoción, generadora de bienestar. Es acá cuando se activa el llamado sistema parasimpático de nuestro cuerpo. Entonces, las emociones nos van a estar poniendo en dos condiciones de acción. O nos preparan para defendernos y se bloquea la creatividad porque nuestra mente y nuestro cuerpo se dirige a protegernos, o bien nos pone en una situación de creatividad, de bienestar, de creación, porque en ese modo no sentimos que estamos en peligro. ¿Cuáles van a ser entonces las emociones que beneficien cada momento del proceso creativo? Sin duda tenemos que sentirnos en ese modo creativo en términos generales. Cuando sentimos miedo o cuando sentimos tristeza, no vamos a estar en condiciones de generar un proceso creativo. Pero dentro de este modo de acción que es beneficioso para la creación, ¿cuáles van a ser las mejores emociones para cada momento del proceso? Para analizarlo vamos a pensar primero que todo proceso de creación tiene varias etapas. Primero podríamos llamar una etapa de definición del problema. Siguiendo el ejemplo que habíamos dado antes, esta etapa podría ser, por ejemplo, cuando nos proponen llevar adelante un acto, cuando nos proponen planificar una clase, cuando nos proponen generar un proyecto con alumnos. Acá estamos definiendo la idea sobre qué nos tenemos que poner a crear. Empezamos a indagar un poquitito más la cuestión, indagamos de qué se trata el problema y hacia dónde tendrá que ir la creación en la segunda etapa. Finalmente, cuando este problema está definido y las variables que intervienen están claras, entramos en esa etapa donde nos dejamos ir, donde ya no pensamos en la definición del problema, sino que empezamos creativamente a resolverlo. Es esta la tercera fase que enlaza con la ejecución de la propuesta creativa en la cuarta fase. Entonces, ¿cómo tendríamos que estar emocionalmente en cada momento?
Cuando programamos ese problema, cuando se define aquello que tenemos que empezar a crear, es bueno un poquitito de molestia. Es bueno estar preparados para la acción. Es bueno lo que se llama un poquito de estrés bueno o estrés sano. Y esto lo va a estar generando un neurotransmisor, una hormona que se llama cortisol. En este caso, un poquitito de estrés bueno, un poquitito de nerviosidad, va a estar bien para empezar a crear. No obstante, luego viene la etapa de relajación creativa, la etapa de fluidez, donde nos dejamos ir porque ya sabemos de qué manera podemos resolver el problema planteado. Este sería el tercer paso. A este tercer paso, caracterizado por esa sensación de libertad, de dejar ir, donde no sentimos ansiedad, estamos seguros de la posibilidad creativa, no tenemos temor, no tenemos ansiedad, hay una motivación intrínseca, una motivación propia que viene de adentro para la creación. Estamos condicionados por emociones positivas, concentrados para la acción. Ese momento en que nos ponemos a crear en algo que realmente nos gusta y el tiempo pasa casi sin notarlo, a ese estado se lo llama estado de flow y se relaciona con una sensación de libertad placentera, un placer que nos invita a la creación en el aquí y ahora. Esta etapa es la llamada estado de fluidez o estado de flow. Ese bienestar, ese placer, esa energía que nos genera la creatividad se representa en lo que sentimos, en lo que pensamos y en el cuerpo, porque nuestra emoción y nuestra corporeidad está directamente relacionada con la acción de crear en el pensamiento y la vivencia completa. Es por eso que entendemos que existe directa relación entre lo que sentimos, las emociones, y la creatividad. Las emociones positivas, placenteras, con un poco de energía, de esa que proviene del estrés bueno, van sin duda a mejorar la creatividad. No obstante, la creatividad mejora las condiciones emocionales. Esta es la buena noticia. Porque cuando nos ponemos a crear y entramos en estado de flow, nos obligamos a estar activas en el aquí y ahora. No sentimos tristeza o nostalgia por el pasado y tampoco estamos ansiosos por el futuro que aún no conocemos. El estado de flow, el estado de creatividad absoluta, es un estado que mejora significativamente las emociones porque nos invita a fluir en libertad en el aquí y el ahora. Por eso es importante que tengamos presente como docentes y también para nuestros alumnos que muchas veces la obligación de producir aliena la pasión de crear. Cuando estamos obligados a generar algo, eso nos genera demasiado estrés, nos aumenta la tensión y probablemente no sea la mejor condición para que dejemos fluir esa hermosa pasión por la creación. Es entonces cuando lo mejor es respirar profundo, lograr un estado de calma que nos invite a cierta tranquilidad y nos genere alegría por la pasión de crear aquello que nos gusta. Espero que les haya gustado esta relación entre emoción y educación, es especialmente pensado para docentes. A quienes quieran, las invito a seguirme en Facebook, Mariela Cuda Educación, MB Cuda en la página de Instagram, y seguir mi blog en la dirección que ahí se menciona. Un beso grande para todas, cariño, fue un placer este encuentro. Ojalá vengan pronto otros encuentros.